del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personas, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, pues estamos celebrando hoy el segundo domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Nos vamos preparando para celebrar la Pascua del Señor. Y hoy la liturgia de la palabra pues nos trae a nosotros la realidad de encontrarnos con Jesús. Ese Jesús que cambia nuestra vida cuando nos encontramos con Él. Y es que este Jesús pues viene a interpelar nuestra vida. Este Jesús viene a darle el sentido a nuestra vida. Viene ya desde el comienzo, todo está dirigido a ese encuentro con Jesús. Por eso escuchábamos nosotros en la primera lectura que nos hablaba de Abraham y la promesa que Dios hace a Abraham y la alianza que Dios establece con Abraham, pues tendrá cumplimiento pleno en Jesucristo. Ya desde antiguo aquello que empezó con Abraham, aquel pacto, aquella alianza, la cual nos narraba la primera lectura, pues va a encontrarse también con Jesús, en el cual tendrá un pleno cumplimiento. También, pues, Jesús interpela a Moisés, el cual también es uno de los personajes que va a aparecer en esta transfiguración de Jesús en aquel monte junto a sus discípulos. Y este Moisés es quien nos da a nosotros la ley de Dios, nos da el decálogo o los 10 mandamientos. Él subió al monte Sinaí y ahí Dios le entregó
las tablas de la ley. Entonces, pues esa ley que recibió Moisés un día, pues ¿dónde encuentra su plenitud? También en Jesús, que viene no a abolir la ley, sino viene a darle el cumplimiento con su propia vida y nos enseña algo más de la ley. Nos enseña que la ley debe estar sustentada en el amor. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, aquella primera alianza de Abraham se convierte en una alianza definitiva en Jesús. Aquella ley recibida por Moisés alcanza su plenitud también en Jesús, que con su vida va a coronar no solamente el decálogo, sino toda ley humana. También Jesús pues interpela a Elías. Elías también está en aquella escena de la transfiguración en aquel monte. Elías es el fiel intérprete de la historia, como lo serán todos los verdaderos profetas, aquellos que fueron ya de una manera anticipada anunciando lo que iba a suceder con Jesús. Y pues Jesús, pues ya en ese sentido más genuino y más definitivo, pues terminará dándole el sentido a la historia desde el madero de la cruz y desde la salvación. Jesús, en efecto, no es un intérprete más, como otros tantos, de un pedazo de la historia, sino es el intérprete último y definitivo de toda la historia de la humanidad. Jesús también va a interpelar a Pedro, Juan, Santiago, que son quienes van a estar presentes en aquel momento de la transfiguración, y Él les va a conceder esa experiencia a estos discípulos. Van a tener ellos pues el privilegio de contemplar por un momento la gloria de Jesús, ¿no? La gloria de Dios. Jesús también pues interpela a Pablo y a los cristianos que, habiendo sido elevados por Cristo a ciudadanos del cielo, han de vivir en conformidad con lo que son y no convertirse en enemigos de la cruz de Cristo. Cristo, de cuya plenitud todos hemos recibido, nos interpela también a nosotros, interpela a todo hombre, porque Él es el hombre en plenitud y Él es también a la vez la plenitud del hombre. Jesús es el hombre nuevo, al que tenemos que aspirar, llegar a ser todos nosotros. El primer hombre es Adán y el nuevo hombre y pleno es Jesús. Jesús nos llama a una vida también a nosotros transfigurada. Es una vida transfigurada, pues es una vida que ha cambiado su figura. Ya no es la figura de este mundo, sino es la figura del mundo nuevo, del mundo redimido por Jesús. Jesús, que nos ha llamado a esta vida transfigurada, pues a través de la experiencia de Pedro, de Juan y de Santiago, les dio a ellos la posibilidad de por un momento poder contemplar su gloria. Y estos discípulos, a pesar de que aquello fue solamente, podríamos decir nosotros, una probada de la gloria de Dios, pues ese momento marcó toda su vida. Y es que un encuentro con Jesús puede marcar toda nuestra vida. Por muy pequeño, por muy breve que sea,
ese encuentro puede marcar nuestra vida, puede cambiar nuestra vida. Mucha gente ha tenido esa gran experiencia. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos podido también tener lo que podemos llamar una experiencia transfiguradora, porque hemos tenido de una manera u otra un encuentro con Jesús. A veces esa experiencia, pues, hay personas que desgraciadamente, pues, no les dura mucho y se les va pasando, pero hay otras a las que le permanece para siempre, para mayor gloria de Dios. Y es que Jesús, pues, ha dejado su huella en todo lo que nosotros, pues, podemos encontrar en la vida. Y Jesús se nos hace presente a través de las diferentes experiencias que podamos tener. Podemos encontrar a Jesús y transfigurar nuestra vida o darnos una gran experiencia cuando encontramos a alguien en nuestra vida que está viviendo con gozo y alegría, como por ejemplo cuando nosotros vemos un niño que está feliz, que juega, que tiene, podríamos decir nosotros, lo que necesita para estar contento, pues nosotros podemos ver ahí una presencia de Dios. Podemos descubrir a Jesús en la felicidad de la gente. Cuando vemos a alguien que de una manera fervorosa, devota, pues actúa de una manera, podríamos decir también nosotros, santa, obrando según la misericordia de Dios, nosotros podemos descubrir que ahí está Jesús dejando su huella. Pero está la otra cara de la moneda, porque cuando vemos un niño que sufre los horrores de la guerra, cuando vemos estas caras con el sufrimiento, también ahí vemos a Jesús, ¿no? También nos encontramos con Jesús. Y también nos encontramos con Jesús cuando nos encontramos con personas que están sufriendo una realidad muchas veces que nos conmueve, ¿no? Entonces, ahí también está Jesús. Son las grandes expresiones que podamos encontrar. Hace unos días veía a un señor que dice que estaba en su casa viendo la televisión, viendo las noticias de todo lo que está ocurriendo con la guerra. Y entonces él ya estaba retirado y se dijo, él y su esposa, no podemos quedarnos aquí sentados, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces se buscaron una van y con esa van se fueron hacia la frontera donde estaban entrando los refugiados y se les ocurrió la brillante idea de habilitar aquella van como un lugar de acogida para las madres que iban pasando con los niños pequeños. Habilitaron la van y allí pues podían las madres darle leche a los niños, podían bañar a los niños, podían cambiarles los pañales a los niños, ¿no? Suministrarle medicamentos, porque esta gente llevaba días de camino, días sin bañarse, sin asearse y muchas veces sin alimentos, sin agua. Y entonces aquellas dos personas creyeron que no tenían recursos, que ya todo se iba a agotar porque lo que habían llevado pues tal vez no era suficiente. Pero la gente empezó a ver y empezaron a recibir muchas ayudas, ¿verdad? Porque Dios multiplica, es como el granito de mostaza, pequeñito, que se convierte en un árbol, ¿no? Entonces, Dios está también ahí podemos encontrar a Jesús. Para esa pareja es un encuentro con Jesús, un encuentro que tienen con el que está sufriendo, ¿verdad? Entonces, a Jesús lo podemos encontrar y transformar nuestra vida tanto en un momento de felicidad como en un momento de tristeza. Tanto en una persona santa
como una persona pecadora, porque cuando vemos el mal, sabemos que ahí falta el bien. Y también descubrimos que hay un Dios. Entonces, la creación entera, el mundo entero, pues nos puede dar testimonio de Dios y puede ayudarnos a transfigurar nuestra vida en el Señor. Porque como dice alguien, todo está transfigurado porque todo porta consigo de alguna manera la marca original. Y la marca original es Made in God, para usar la palabra en inglés, hecho por Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a nosotros en este tiempo de Cuaresma a tener un encuentro más íntimo con Él y que ese encuentro nos ayude a nosotros a transfigurar nuestra vida y a descubrir en cada persona y en cada acontecimiento la presencia salvadora de Dios. Amén.